Vaya conmigo al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 3. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que hable. Y hay una cosa que a mí por lo menos a mí me impactó en el ciclo pasado en una materia que llevamos que se llama homilética. La homilética enseña que el mensaje, que el mensaje es el mensaje de Dios para los hombres a través de un hombre. Y si usted ha traído un corazón dispuesto, Dios le va a hablar a su vida, créame. ¿Lo tienen? Santo Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 3. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Oramos, hermanos. Padre y buen Dios que estás en los cielos, gracias te damos por este privilegio que nos das de estar en tu casa, de poder abrir un ejemplar de tu palabra y poder, Señor, indagar en él, sabiendo que allí encontramos sabiduría. Es por eso, Espíritu Santo, que te suplicamos que seas tú el que hable a través de mis labios. Es por eso que me abandono mi ser completo en ti, mi cuerpo, mi espíritu y mi alma, para que tomes control de mis pensamientos y de mis palabras, que edifiques tu iglesia. En el nombre de Jesús, quédate con nosotros. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. El título de nuestra meditación se llama ¿Cómo recuperar la vista? ¿Cómo recuperar la vista? Gracias a Dios no tenemos ningún ciego aquí. Gracias a Dios. En Isaías 61 hay una profecía que se cumplió en Lucas capítulo 4, versículo 18, si no me equivoco. Y se la voy a leer. Lucas 4, 18, ahí se cumplió. Aquí la tenía ya. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Esa profecía se cumplió con nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos, según lo que acabamos de leer aquí, según lo que hemos leído, que el Señor Jesús va pasando en un lugar y ve un ciego. Tal vez nosotros aquí no tenemos ningún ciego. ¿Cuántos ven? Yo veo. Eso es lo que nosotros percibimos, que nosotros vemos. Pero sabe, cuando el Señor Jesús vino a un contexto histórico feo. ¿Por qué? Porque tal vez no todo el pueblo de Israel era ciego, pero sí eran ciegos espirituales. Muchos de nosotros somos ciegos espirituales. Hoy en día, si usted solo se mete en internet y usted va a ver una ceguera espiritual que hay en el mundo, increíble. Increíble una ceguera espiritual que hay. Y el Señor se enfrentó a eso. Es por eso que quiero mencionar 4 cegueras espirituales a las cuales el Señor sanó. Primeramente, antes de lo físico, porque al Señor lo que le importa, tal vez más de lo físico, es lo espiritual. ¿Por qué? Porque el alma vive para siempre. El alma fue creada para la eternidad, o en el cielo, o de un destino malo que es el infierno. Entonces, el Señor Jesús se enfrentó a 4 cegueras que Él sanó. La primera de ellas es la ceguera religiosa. Y hoy en día no es mucho la diferencia. Si usted se fija, vivimos en un lugar, en un planeta, en un entorno, todo gira alrededor de ¿qué? De una religión. Una religión. Pero Jesús fue bien claro, y esto el pastor Bautista cuando vino, me gustó lo que dijo. Dice, mucha gente dice, todas las religiones llevan a Dios. Y dijo él estas palabras: esa es la peor mentira que Satanás nos puede haber metido. Y es cierto. ¿Sabe? Cuando fueron los atentados del 11 de septiembre, hubo un ecumenismo tremendo ahí. Yo el video que él mostró ya lo había visto de otra forma.
Sabe que todas las religiones se pusieron y oraron ahí en Nueva York, pero en la oración que ellos dieron no se mencionó el nombre de Jesucristo. Según ellos orando a Dios, pero la palabra de Dios es bien clara y dice en San Juan 14:6, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Pero ¿qué nos ha cegado? Y esto cuando andamos ganando almas lo vemos. No, pero es que mi religión, Jesús no es una religión. Si usted busca esa palabra en los 4 evangelios no existe. Jesús nunca la mencionó. Y cada vez que yo tengo la oportunidad de evangelizar a alguien y decírselo, mire, esa palabra Jesús nunca la mencionó. Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Él nunca dijo, yo soy la religión o tal religión. Pero cuando Él vino había una religiosidad tremenda con los fariseos, los saduceos, y a eso siempre se enfrentó. ¿Quiénes eran los que más atacaban a Jesús? Los fariseos. Los fariseos siempre andaban detrás de Él. Cuando llevan a la mujer que había sido encontrada en pleno acto, dice, de adulterio, ¿usted cree que la llevaron para juzgarlo, para ver qué hacía? Mirá, le dijeron, porque estos son inteligentes. Dice que la hallaron en pleno acto. Quiere decir que la observaron, la siguieron, dejaron que el hombre quizás la desnudara y ahí la agarraron. Y así se la llevaron a Él. La ley dice, le dijeron a Jesús. Ellos, como hoy en día, mucha gente tiene la Biblia y lee la Biblia. Pero desafortunadamente nos lleva a una religiosidad errónea. Y Jesús no es religiosidad. Y a eso Él se enfrentó. Entonces Él vino y quitó ese velo. En el libro de Corintios dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, esa es la primera de las cegueras que nuestro Señor Jesucristo sanó, la ceguera espiritual. Ahora, pregunto, ¿estamos ciegos nosotros religiosamente? Porque una vida religiosa es una vida rutinaria. Yo voy a la iglesia, voy, vengo, pero nada más. Religiosidad. Una vida religiosa. Entonces Jesús vino y abolió eso, porque Jesús no es una religión, es un estilo de vida. Entonces esa ceguera es la que Él nos vino a quitar. En segundo lugar, el afán de este mundo. Nos tiene ciegos el afán de este mundo, y no era nada extraño en ese tiempo de Él. Cuando Jesús va donde María y Marta, ¿qué le dijo Marta? O María fue, ¿verdad? Maestro, le dice, mira, Marta no me ayuda con el quehacer, porque dice que ella se sentaba a escuchar lo que el maestro decía. Marta, Marta, afanada y turbada está, le dice. Ella ha escogido la mejor parte. ¿Ya han escuchado eso aquí? ¿Y por qué no venís a la iglesia? Es que mucho trabajo. ¿Y por qué no has ido a la iglesia? Es que mucho trabajo. Es que estamos afanados y turbados. Eso se ve aquí en nuestra iglesia los miércoles, se ve los martes, los domingos llenos. Y yo me pregunto, incluso esto, ¿por qué cuando el pastor Junior viene, se llena esto? ¡Qué bueno! Pero debería llenarse siempre. Pero muchas veces nosotros que estamos turbados, estamos afanados. Y esa es otra ceguera que nos tiene. Tanto trabajo nos tiene así. No vemos nosotros el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Otra cosa o otra ceguera que el Señor Jesús sanó es la ignorancia bíblica. La ignorancia bíblica. Y yo, como me hicieron líder de jóvenes, yo lo veo eso con mis jóvenes. Estuvimos hablando hace 2 domingos, hace 2 sábados, ¿quién es el ángel de Jehová? Muchos de nosotros no sabemos quién es el ángel de Jehová. Se los estuve enseñando, así como me lo han enseñado a mí, y espero que se les haya quedado. Pero sabe que hoy en día, un analfabetismo bíblico de que la iglesia del siglo XXI está viviendo, tremendo. Tremendo. Yo le aseguro que podemos empezar a hacer preguntas aquí, y muchos no sabemos. Entonces Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas, dice, dan testimonio de mí. Los fariseos sabían Biblia, pero la usaban erróneamente. No muy diferente en el día de hoy, no muy diferente en este siglo XXI.
no muy diferente en este siglo XXI. Entonces, cuando usted conoce a Jesús, Jesús le quita ese velo y usted empieza a ver, wow, dice. Cuando nosotros, me acuerdo con Miguel, con los estudiantes del Colegio de Teología, llevamos una materia que se llamaba Cristología. Yo me quedé espantado, hermano. ¿Y cómo es que yo no sabía que Jesucristo, siendo hombre, era omnisciente? ¿Cómo es que yo leía la Biblia y no sabía que Cristo era omnipresente, siendo humano? Y si quiere que se lo explique, en cafetería después del culto, porque eso es para otra predicación. Entonces Jesús mismo nos quita esa ceguera bíblica. Nos quita esa ceguera bíblica. ¿Qué más? La cuarta ceguera espiritual es tener una vida espiritual sin sentido y emocional. ¿Por qué le digo esto, hermano? Cuando Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén, la gente que decía, Hosana al hijo de David, y le tiraban sus mantos, le tiraban todo, una gran emoción, pero después decían, crucifíquenlo. Y ahí está escrito. Entonces, ¿qué fue? Emocional. Algo emocional que ellos sintieron. ¿Por qué no decían? ¿Por qué no aparecieron aquellos que tanto sanó? El ciego Bartimeo, el siervo del centurión, la suegra de Pedro, etc., etc., etc. Una vida espiritual. ¿Sabe? Él mismo se presenta como el Mesías a la mujer samaritana. ¡Ey, el Mesías! ¡Ah, el Mesías! Pero hasta ahí, igual que hoy en día, una vida espiritual ciega, sin sentido. Hermanos, Cristo ya viene. ¿Ah? Ya viene. La gente le da igual. Qué triste, ¿no lo cree? Es una ceguera espiritual. No vemos eso que predicó el pastor ese viernes. A mí me impactó ver que dijo el orden mundial a nuestra vista y no lo vemos. Rumores de guerra a nuestra vista y le ponemos más importancia a que le robaron a Panamá. Increíble. Una ceguera, hermanos, espiritual que la iglesia del siglo XXI está viviendo. Y a eso vino Jesús, a sanarnos esa ceguera espiritual. Esto es la introducción, ¿ok? No quiero empezar a hablar de otras cosas que no se hagan más. Las redes sociales, el bendito teléfono, la iPad, la TV, pero eso es para otra predicación también. Entonces, según lo que leímos aquí, vemos una necesidad de un hombre. ¿Quiénes han traído necesidad? Yo he traído necesidad. Tal vez no estoy ciego, pero tal vez estaba ciego espiritualmente. No sé quién se identificó en esos puntos. Yo me identifiqué en varios de ellos. Pero veo aquí yo un problema físico, o sea, un problema que yo puedo tocar, un problema que yo puedo palpar. Tal vez será un problema económico, tal vez no es una ceguera, pero puede ser otro tipo de enfermedad. Todos tenemos problemas. Yo tengo problemas, Miguel tiene problemas y es el más emproblemado. Entonces, según lo que leemos aquí, cuando yo leo, me di a la tarea a leer un poquito más de un versículo, de un capítulo, y muy bonito todo esto de Juan, increíble el evangelio. Hay 4 evangelios, 3 de ellos son sinópticos. El hermano Tito Campos cuando viene lo enseña y lo vuelve a enseñar y muchos de nosotros no los aprendemos, va a creer. Los 3 evangelios sinópticos, San Mateo, San Marcos y San Lucas, quiere decir que tienen una comunión entre los 3, relatan los hechos de Jesús, pero Juan exalta la divinidad de Cristo. No tiene nada que ver con los otros evangelios, sí son hechos reales que Jesús hizo, pero no tiene nada que ver. Entonces, él resalta como yo soy la luz del mundo. Es el único de los evangelios que menciona que Jesús es Dios, varias veces. Entonces, según lo que yo leo aquí, ¿cómo recuperar la vista? ¿O cómo sanar ese problema? ¿O cómo salir de esa deuda? Póngale lo que quiera. En lo que hemos leído aquí, el Señor nos da una salida. Y si las hacemos según su palabra, todo va a estar bien. Entonces, ¿cómo recuperar nuestra vista? Para recuperar nuestra vista, será necesario siempre estar en el lugar correcto. Mire lo que dice el versículo
el versículo 9:1. Al pasar Jesús, ahí quedémonos. Al pasar Jesús iba caminando y de repente ve a un ciego, lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Vio a un hombre ciego de nacimiento, o sea, tenía un problema este personaje. ¿Desde cuándo? No se sabe, no dice la edad, pero ya era un hombre, porque dice que un hombre. Entonces, en primer lugar, para recuperar la vista será necesario estar siempre en el lugar correcto. ¿Qué tal ese hombre ciego no está ahí? Jesús solo se hubiera ido de paso. En primer lugar, será necesario estar en el lugar correcto. Los que no se mueven, tal vez ahora el Señor había traído un milagro para alguien que no está aquí. Yo soy bien metido, porque como soy uno de los que más pasa en la iglesia, me los puedo a todos. Entonces yo sé quiénes no han venido. Entonces digo yo, bueno, quizás el Señor para uno de ellos traía algo esta noche y no está aquí. ¿Qué tal este ciego se mueve? Porque, fíjese, estar siempre en el lugar correcto. Los que no se mueven, hermano, asista a la iglesia. Porque el estar en el lugar correcto va a estar a la vista del Señor. Mire lo que dice. Vio a un hombre ciego. O sea, no fue que le llegaron y le dijeron, Jesús, ahí está el otro. O como el ciego Bartimeo, que él iba detrás dando gritos, dice, hijo de David, hijo de David. No, Jesús lo vio. ¿Sabe qué, hermano? Jesús está viendo su problema. Está viendo mi problema. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No moverme porque voy a estar a la vista de Él. Él va a ver mi necesidad. En segundo lugar, para ir avanzando, debo de estar alejado de las personas incorrectas. Miren lo que dice el versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos. Ojo, sus discípulos, no la multitud. Sus discípulos, los espirituales. Los espirituales. Rabí, esa palabra significa maestro. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? No, si por pecador estás como estás, Ángel. Eso le estaban diciendo los discípulos. ¿Quién pecó? ¿No se ha fijado usted que hay personas que bien espirituales, pero a la hora de medirlas una espiritualidad tremendamente alejada? Los que me critican por mi situación, mira, vos, si es que no haya trabajo, porque solo chupando pasa, así dicen algunos. Yo conozco gente así. Si es que ¿sabes por qué la ha dejado el marido a la mujer esta? Porque es que es muy loca, anda con otro, si ni sabe, hermano. Entonces debemos de estar alejados de esa gente, porque mire y lo más triste es que muchas veces las personas supuestamente más espirituales, porque aquí los discípulos le están diciendo, a Jesús siempre lo seguía una multitud, pero quienes le dijeron, ¿y quién pecó, maestro? ¿Por qué Edwin Portillo está así de fregado? A ver cómo salió el choque. La gente, hay que alejarnos de este tipo de personas. Los que me critican por mi situación, los que no sienten empatía por mi situación. Hey, fíjate que ando bien enfermo, de veras, Dios te bendiga. Ahí estaban los discípulos, ya habían visto señales de Jesús. ¿Cree que llegaron y le dijeron, maestro, ¿te vas a glorificar? No, ¿quién pecó? Le dijeron, ¿este o sus padres? Y le preguntan o sus padres porque se apoyaban a lo que el decálogo, o sea, los 10 mandamientos que decía que yo visito la maldad hasta la primera y tercera generación, hasta ahí, pero en el libro de Eclesiastés dice otra cosa muy diferente. Y también lo dice en los Salmos. O sea, ya no se pagaba eso. Fíjense que cómo es el religioso, ¿va? Porque el que está criticando más aquí es el religioso, las personas que no sienten empatía por mi situación. ¿Cuánto enfermo hay y no lo visitamos? Yo digo aleluya. Los que no muestran una espiritualidad genuina, porque ellos eran los que estaban más cerca del Señor. Ellos eran los que estaban más cerca del Señor, pero su espiritualidad alejada completamente de Jesús.
Muchos de nosotros así estamos. Entonces, para recuperar para sanar mi problema va a ser necesario alejarme de las personas incorrectas. Usted no va a crecer espiritualmente si tiene las amistades incorrectas. No vamos a crecer espiritualmente. En tercer lugar, tener la convicción que el deseo de Dios es glorificarse en nuestra necesidad. Mire lo que dice el versículo 3. Respondió Jesús, aquí ya viene el Señor. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay un propósito en nuestro problema. Si tenemos una enfermedad hace poco, la antepenúltima clase que tuvimos en el colegio, voy a comprar unas pupusas y voy manejando y de repente me empieza a sangrar la nariz de una manera que usted no tiene idea. Y solo yo me fui para mi casa y me agarró feo. Créame, me afligí, nunca me había afligido. Y dije yo, bueno, de todas maneras, si algo malo tengo, o Dios me sana o Dios me lleva. Así de sencillo. Y estar con Cristo, dice la palabra, es muchísimo mejor. Entonces él, mire, gracias a Dios, nada, de ahí me dijeron que era del calor, porque había estado trabajando a 103 grados, bueno, 103 grados, no sé qué son aquí. Pero entonces, Fahrenheit, thank you. Entonces, ese es lo que Dios quiere, glorificarse en nuestra necesidad. Si no tiene un trabajo, ya Dios le va a dar uno. Hay hermanos aquí con buenos trabajos y son residentes del MacArthur, dice el pastor, no entiendo yo eso. Y tienen buenos trabajos. Porque es que no es 9 números, no es un seguro social, es la provisión del Señor. Fíjese de que, y esto lo digo con respeto, hay personas que no tenemos documentos, pero estamos mejor que otras que tienen usted. Definitivamente. Hay gente que hasta me debe usted. No es broma. Porque es que no es uno. Es la provisión del Señor. Es que Dios se está glorificando en nuestras vidas. Y ese es su propósito, eso es lo que Él quiere. No importa lo que los demás digan, sino lo que Jesús diga. Porque Jesús les dice, es que no es que pecó Él. Jesús es el que está hablando allí. Y eso es lo que vale. Porque la última palabra la tiene Él. Sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Él quiere mostrar su poder en nosotros. Viernes de milagros. Viernes de milagros. Qué bueno sería que ahora uno de nosotros se fuera con un milagro. Y glorificarlo a Él. Sabe que para los que no me conocen, yo solo conozco una vida, dice el pastor, y es la mía. Entonces yo también solo conozco una vida y es la mía. Y a veces me pongo, cuando vamos a Pan y Chocolate, les empiezo a contar historia. Y me dicen, ¿de verdad? ¿Usted, hermano? Sí, le digo yo. De ahí me rescató el Señor. Pero ¿sabe qué quería Él? Glorificarse. Me recuerdo allá en El Salvador, como era maestro de escuela bíblica, le voy a contar esto. Era maestro de escuela bíblica y con mi pantalón azul, mi camisa como servidor, así como anda el hermano Luis Enamorado, como anda el hermano Carlitos. Llego una vez temprano y estaba el puño de los marihuaneros de la colonia. En todas las colonias siempre hay marihuaneros. Hey, ¿qué pasó? ¿Y todos no querés un vaso de soda? Sí, les digo yo así. Había uno que no me conocía. Le decían el Harry. Entonces, mire usted, si había alguien que fumaba, se tostaba, como dicen, era Harry. Pero tenía un pequeño problema. Harry no podía hacer los puritos. Él tenía todo, tenía el encendedor, tenía el papel, tenía todo. Pero él no podía hacer los puritos. Rolar se le llama, así se entiende. Entonces, y yo tomándome la soda y él renegando que no sé por qué no aprendo y que no sé qué. Entonces, y llega otro y le dice, que te lo haga o sea, yo. No, hombre, le dice, si este es evangélico, mira cómo anda. No, le digo yo, pero te lo puedo hacer. Le digo. No se me olvidó. Y empezamos a platicar y me dice, Elio, ¿cómo es que sabes? Y el otro que
ahí lo tengo en Facebook. Le dice, es que vos no lo conoces a este, le dice, ahí lo ves de saco, de corbata. Y empieza él a decir lo que yo era. Entonces, y me dicen, ¿y cómo saliste? No, yo no salí, Dios me sacó. Él me sacó a mí. ¿Por qué? Porque Él quería glorificar su poder en mí. Él quiere glorificar su poder en usted. ¿Cuántas vidas hay restauradas por el poder de Dios? Matrimonios. Cuando nuestra vida no tiene sentido, Jesús sí tiene un sentido para nosotros. Y eso es lo que Él quiere. Glorificarse en nosotros, porque de esa manera Él es exaltado. ¿Te acordás de Edwin, Portillo, líder de evangelismo? Imposible. Sí, hermano. Miguel Morán, Ángel Castillo, todavía, pero ahí va. Y así cada uno de nosotros es una historia del poder de Dios. Y le voy a decir esto, y si usted nunca ha comprobado o que Dios lo haya sacado de algo, hermano, le hace falta conocer mucho de Dios. Porque si usted no ha experimentado el poder de Dios, entonces o está ciego espiritual o no sé. Y eso es peligroso. Entonces el Señor quiere, no es que yo ande haciendo las cosas malas, aunque muchas veces sí, aunque muchas enfermedades son producto de nuestro pecado, aunque las situaciones que estamos pasando, ¿le preguntó a Dios por esa deuda? Va que no. Pero el Señor, Él la quiere sacar, Él se quiere glorificar en Él. Conocí a un amigo en la escuela, saca una carrazo usted. Yo gano poquito y él ganaba menos que yo. No le arruinó el crédito a la mamá. Hay situaciones que nosotros nos las buscamos. Porque fíjese de que cuando Jesús sana al paralítico en el estanque de Betesda, el paralítico tenía 38 años de estar ahí. Y las palabras de Jesús fueron, anda y no peques más. O sea que en la situación que estaba podía pecar con la mente. Muchos de nosotros así estamos. En cuarto lugar, fíjese de que mire lo que dice el versículo 5. Esta palabra me gustó mucho, en el 5. Dice, entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy del mundo. ¿Sabe que investigué un poquito? Bueno, y el punto el cuarto es, Él quiere una vida espiritual íntegra de nuestra parte. Porque si usted se va al capítulo 8, 12, ahí 2 paginitas atrás, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y fíjese que es curioso porque aquí lo vuelve a mencionar y dice, entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Dice la primera epístola de Juan, que si somos hijos de Él, andamos en luz. Entonces significa que Él quiere que yo ande en luz. Dice que nosotros alumbramos. Investigué un poquito acerca de esta palabra. Fíjese de que en el original griego luz es fos, pero tiene varios esfainos también, pero cada uno de ellos tiene un significado especial. Lo curioso que a mí me llamó la atención es que en el castellano se toma esta palabra fos y se crea la palabra fósforo. Entonces el Señor quiere que nosotros vamos a espiritualizar el fósforo, quiere que seamos fósforo, un fósforo espiritual. No un fósforo como dice, es que yo soy fósforo, me dijo. ¿Y por qué? Rápido pierdo la cabeza, me dijo mi hermano una vez y con ganas de pegarme. No de esos fósforos, sino que, y sabe que el fósforo, otra connotación que tiene es que el fósforo pasa luz. O sea, usted enciende un fósforo aquí y enciende otra cosa. Si usted apaga el fósforo ya no sirve.
Entonces, ¿qué es lo que Él quiere? Que yo sea luz. Y si ando en luz, mi espíritu anda en luz, tengo que tener una vida espiritual íntegra. Y eso es el otro punto que a mí me llamó la atención. Espérese que se me perdió esto. Aquí está. Entonces dice, Él quiere una vida espiritual íntegra. Debo alumbrar con mis actos a otros. Mis actos deben hablar por mí. Y eso es lo difícil, que mis actos hablen por mí. Se me había metido una costumbre fea, imponer cosas en Facebook. Ya casi, no sé quiénes me tienen, pero casi no pongo cosas espirituales. Porque no es porque no quiera, hermano, ¿cómo no? Yo creo que todos tenemos derecho a hacerlo. Pero bien fácil es poner algo en Facebook. Lo difícil es vivirlo. Porque en mi muro soy una cosa, pero en mis inbox soy otra. Y Él quiere una vida espiritual íntegra. Y eso es lo que dice el versículo. Entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy del mundo. ¿Quiénes han recibido a Cristo como su Salvador personal? Usted es luz. Y si hay luz en nosotros, no hay tinieblas. No hay tinieblas. Mis actos deben de hablar por mí. Debo ser un discípulo, no uno del montón. Porque había multitudes seguían a Jesús. Multitudes. Pero Él solo tenía 12. Y yo me pregunto, cuando lo crucificaron, ¿a dónde estaban los demás? Ni Pedro estaba. ¿Sabe que nosotros los que aspiramos a predicar o los que predicamos, incluso muchas veces, como predicamos de que Pedro negó a Jesús, ¿verdad? Todos hablamos. Y Pedro lloró amargamente y empezamos a hacer sermones de eso. Pero ¿sabe? Pedro no tenía el Espíritu Santo. Y usted y yo ya lo tenemos, hermano. Y hacemos cosas increíbles. ¿Alguien puede decir aleluya? ¿Alguien diga aleluya? Todos. Pedro negó a Jesús. Los otros querían que descendiera fuego sobre una ciudad. Pero ellos no tenían el Espíritu Santo. Usted y yo ya lo tenemos. ¿Será que nuestros actos compaginan? Ser afuera lo que soy en la iglesia. Si aquí a todos, hasta la burriola les veo yo. Hasta a mí, ¿verdad? ¿Y de dónde? ¿Será que allá afuera soy igual? ¿Será que allá afuera soy bien humilde? ¿Será que allá afuera soy servicial? ¿Será que allá afuera soy soltero o soltera? Aquí no, aquí todos. Fíjese de que se da un caso y uno todo se da cuenta sin creer. Ya me dicen, hey, mira, ya te fijaste que ella tiene movida. ¿Quién, vos? Fulana de tal. Todos se saben. No, pero es que, y en la iglesia es soltera. Pero si es bajo de agua, no es de Dios. Así de sencillo. Aquí sí. Y sabe, y lo que me da cólera, no te creo. Sí. Y le digo yo, ¿sabes qué es lo que me molesta? Que todavía dicen, aquí no hay nada bueno. Yo tenía esa mala costumbre y el Señor me la quitó. Y me dijo, o sea, Elio, que estás diciendo que lo que el diablo tiene allá afuera es mejor que lo que yo tengo sentado aquí. Ya te voy a enseñar que dejes de andar denigrando a tus hermanas, me dijo. Y me enseñó. También a usted, hermana, le va a enseñar. Aquí no hay nada bueno. O sea que, hombres, levanten la mano. Ok, o sea que las hermanas dicen, esas que dicen así, no han venido, por eso lo digo. Dicen que los que andan en los bares, andan fumando marihuana, andan haciendo y deshaciendo, son mejores que nosotros. O sea, los que el diablo tiene son mejores que los hijos de Dios. Qué triste, ¿verdad? Triste, pero cierto. Ya le digo, y a mí el Señor me lo enseñó y me dijo, ya te voy a enseñar que dejes de andar denigrando tus hermanas. Porque lo que yo tengo sentado en esa silla vale más que lo que el diablo tiene allá afuera. Gloria al Señor. Entonces, para sanarme, tengo que vivir una vida espiritual íntegra.
Sencillo, hermano. Si mi vida espiritual es buena, todo mi entorno va a ser bueno. Porque si me viene una enfermedad, yo voy a saber, aunque Dios no me cure. Así ya le digo, la otra vez la mitad de la cara se me duerme, hermano. Literalmente. Trabajando, le digo a mi hermano, hey, no siento esta parte. De verdad, se afligió más él que yo. Y solo le dije, si me muero, que me quemen, que no anden gastando dinero, que hagan una vigilia en la iglesia y lo que se recoja, que compren tratados. De todos modos, allá nos vemos en el cielo. En quinto lugar, hermano, o ya iba el quinto, debo aprender a confiar en sus métodos. Esta es la parte importante. Miren lo que dice el versículo del 6 al 7. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Él tiene sus métodos. ¿Cómo el Señor va a obrar en mi problema? No sé, Él sabe. El mecánico, ¿qué le dice? Ahí deja el carro, ahí venís, ahí yo te hablo cuando ya esté bueno. Usted no le ayuda al mecánico. Nosotros no podemos ayudarle a Dios. Hay que dejarlo a Él. Ese era el quinto punto, si no me equivoco, ya me perdí. Él sabrá cómo proceder en mi problema. No debo cuestionar sino obedecer, porque Él le dijo, fíjese esto, o sea, ¿cómo es que le está echando lodo y el ciego no hace nada? Y le dice todavía, ve al estanque de Siloé y lávate. Y él fue. Ni renegó, él fue. ¿Por qué? Quizás en la situación que estaba, estar ciego. No debo de obedecer, no cuestionar sus métodos. Él sabrá. Para ir terminando, hermanos, debo ser agradecido por su misericordia. Sabe que a muchos el Señor no nos da nada porque nosotros somos unos grandes malagradecidos. Por eso no nos da nada. Mire lo que dice el versículo del 8 al 12. Leamos 4 versículos porque me hubiera gustado hablar más, pero ya no tenemos tiempo. Mire lo que dice. Entonces, los vecinos, él ya venía con vista, dice, y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Pero esa parte no me llama mucho la atención, sino la que sigue. Dijeron, en el 10, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él, dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, ¿dónde está Jesús, hermano? Está en nuestra casa, está en nuestro carro. Yo parqueo carros en la iglesia, muy buenos salmos los que los hermanos andan oyendo. El pastor de perrea, mami, perrea, no sé cómo le hace. Ahí me doy cuenta yo cuánto andamos con Jesús. Una hermana de Vicente, mujeres divinas. ¿Dónde está Jesús? ¿Sabe que los que no glorifican a Dios, los que no me conocen y los que sí ya me conocen, que tenemos mucha confianza, tengo una hija que en septiembre va a cumplir 15 años. Ya apesto a suegro. Me dice, papá, ¿me vas a celebrar los 15 años? No, porque te has portado mal todo este día. Me lo sacó a los 15 años. Me dice la mamá, y yo siempre mira, anda a la iglesia, siempre que hablamos, siempre trato de darle puntos doctrinales, mira, en esto creemos, porque ella ya aceptó a Cristo, ya asiste a una iglesia, porque el papá es el que hace uso de la única arma que tiene, no te mando nada y no te mando nada, y no le mando nada. Entonces la mamá me dice, mira, me dice, quiero celebrarle los 15 años a la niña, ¿me vas a ayudar? Sí, con todo gusto, le digo yo así, ¿cuánto se va a gastar? Y ya, a ver a dónde presto. Pero yo le quiero hacer un baile, me dijo. Oh, de mí no te hartas un 5, le dije. Así de sencillo.
porque yo no voy a ir a disfrutar con el diablo un regalo que Dios me dio. ¿Sabe que cuando ella nació le habían dado que los 5 meses no iba a pasar? 3 médicos dicen lo mismo, no va a pasar. Ahí anda, 15 años va a cumplir ya. ¿Cree usted que yo voy a ir ahora a celebrarle un baile, hermano? ¿Sabes qué? Le dije yo, un culto vamos a hacer de acción de gracia, y un culto se va a hacer. Sencillo como eso, porque Jesús debe de estar ahí, porque Él es el que se glorificó y toda la gloria le pertenece a Él. La gloria sea para el Señor. Fíjense los que ven las obras de Dios apáticamente. Un amigo que lo traje, si usted supiera de dónde lo sacó Dios. Le hicieron una acusación, hermano. Me dijo, para que vuele, imagine su mente, me metieron donde solo habían unos negros, así me dijo. De eso que lo acusaron a él, no se sale. No se sale. Y él salió. Ya no viene a la iglesia. Y lo que más me duele es que le regalé mi Biblia de estudio y él la perdió. ¿Ven las obras de Dios? Apáticamente. ¿Cree usted que va a glorificar Dios así con nosotros, hermano? Definitivamente no. Los que no siguen a Jesús después de su misericordia, fíjense lo que él dice. ¿Dónde está él? No sé. O sea, le dio igual. Ya después, cuando leí los demás versículos, sí lo sigue. Incluso hasta lo adora. Pero ¿sabe por qué? Porque los fariseos lo expulsaron de la sinagoga. O sea, a la fuerza. Los que vienen a la iglesia a la fuerza. Si no va mi mujer, no voy yo. O si no va mi marido, no voy yo. De esas no hay aquí. Por eso es que se dice libremente. Pero los que no glorifican a Dios. ¿Cuántas cosas Dios quisiera? ¿Cuántas cosas Dios quisiera sanarnos? Pero definitivamente Él conoce nuestros corazones. Jesús ya sabía, Él era omnisciente, ya sabía todo. Pero sin embargo Él lo hizo. Y Él quiere hacer cosas grandes en nosotros. Que tenga oídos para oír, que oiga. Ahora que has escuchado el mensaje de la palabra y Dios ha tocado tu corazón, te invitamos a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Repite después de mí esta oración. Cierra tus ojos. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén.